una y otra vez por algún motivo. Capaz no lo estamos haciendo, capaz nos quiere llevar a más, no lo sabemos. Pero bueno, nosotros sí sabemos que Jesús vuelve, ¿no? No sabemos cuándo, o vos, Pablín, sí lo sabés. ¿Cuándo? 2030. Pues nada, en 2030 Jesús vuelve. No, sí sabemos que Jesús vuelve. A diferencia de Pablín, no sabemos cuándo es eso. Y la Biblia muchas veces nos dice qué tenemos que hacer nosotros en ese tiempo. No sabemos cuándo es, pero sabemos que tenemos que estar preparados. Hay muchas parábolas que nos hablan al respecto. ¿Se les viene a la cabeza alguna? Las 10 vírgenes. ¿Qué decía? Ahí para parafrasear un poquito. Que había 5 que estaban preparadas con aceite para recibir a su esposo y otros 5 que no. Otros 5 que estaban preparadas y 5 que no. Muy bien. ¿Alguna otra que se les venga a la cabeza? Bueno, sí. A que Jesús viene así como ladrón en la noche sin que lo sepamos. Primero, ¿qué es una parábola? Porque capaz estoy acá diciendo yo parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Vos sabés que hablé un poco de esta parábola en Cuba en la semana y me tiraron el mismo chiste? El mismo chiste. Dije, ¿qué es una parábola? Y me dijeron, pues una función matemática. Y dije, ¿qué es la verdad? ¿Qué es una parábola bíblica? X al cuadrado cristiano, ¿no? Así. ¿Qué es una parábola? Cuando decimos que Jesús enseñaba con parábolas, ¿qué era? ¿Qué? Con algún tipo de... Es que no sé decirlo como historia. Historia. ¿Eran historias verídicas? No. A mí me gustó mucho esta definición. Hay un libro que siempre lo recomiendo porque a mí me gustó mucho, que se llama Parábolas, de John MacArthur, y vas haciendo un montón de análisis de diferentes parábolas de la Biblia, ¿no? Y él decía que las parábolas de Jesús eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas con lecciones espirituales profundas. Hay veces que nosotros leemos las parábolas y parecen un poco raras, pero en realidad cuando te pones a estudiarlas en el contexto te das cuenta que, era algo que pasaba todos los días. Cualquiera que escuchase a Jesús con los ejemplos que él hablaba, entendía al menos de lo que estaba hablando el contexto, ¿no? Porque era algo normal para ellos. Y hablando de eso, hoy voy a estar refiriéndome a la parábola de los 3 siervos o de los talentos. ¿Quién la conoce? Muy bien. Sí, es una parábola bastante conocida. Está en... Mateo 25. Perfecto. Porque yo no lo anoté. ¿Por qué? Claro. Lo que pasa es que yo no me preparé la charla, chicos, me la hizo ella. Nada. Es mi chat GPT humano. Sí, no, el tema es que no lo anoté y soy tan olvidadizo, entonces digo, por favor, recordámelo. Entonces ahí está, recordándomelo. Pues bien, la parábola de los 3 siervos dice lo siguiente, dice: también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a la capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir, he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel.
has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechaba lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene 10 bolsas. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Qué amoroso era Jesús a veces para dar enseñanza. Bien, resumamos un poco la historia, son varios versículos. Básicamente había un amo que se iba de viaje, tenía sus siervos que terminaban siendo de mayordomos de todos sus recursos, le dio a cada uno diferentes responsabilidades y dijo: yo me piro, ustedes se hacen cargo. Después de un tiempo, cuando el tipo vuelve, le dice: ok, a ver, pasamos nota. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Parece claro, ¿no? Pero el hombre rico, en este caso, simboliza a Jesús. Jesús se fue, podríamos decirlo como en un largo viaje, ya que estamos nosotros, ¿no? Y el amo esperaba, por supuesto, que sus siervos actuasen como fieles mayordomos de los recursos que él le había otorgado, ¿no? Vemos 3 siervos. Se les dio en base a sus capacidades, 2 de los cuales se pusieron manos a la obra inmediatamente, se organizaron, invirtieron, hicieron sus negocios, se preocuparon en los negocios del amo y salieron adelante con más recursos. Y un tercer siervo que no hizo nada, básicamente lo escondió, lo cavó. Van a ver que capaz en otras versiones se dice talentos, le dice a un siervo le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro 1 talento. En esa época un talento, por eso es que en esta traducción le dice bolsa, porque un talento era una unidad de medida, era una unidad de medida bastante grande, entre 25 y 35 kilos, depende a quién le preguntes, y generalmente de plata u oro. Es decir, que un solo talento, una sola bolsa, ya significaba una inmensa fortuna. Porque eso es algo que cuando yo estaba estudiando sobre la parábola ya me llamó la atención, porque en primera instancia decía, bueno, pero pobre, al tercero le dio poco, ¿no? Sin embargo, no. Al que menos le dio ya le estaba dando algo de gran valor, una inmensa fortuna. ¿Sabías que en ese tiempo, esconder el dinero bajo tierra era como nosotros hoy en día meterlo en el banco? Era la forma de proteger el dinero. Es por eso que hay otras parábolas, como la parábola del hombre que encuentra un tesoro en un campo, va, vende todo lo que tiene y compra. ¿Por qué? Porque en ese momento era tan común que a veces habían hasta leyes para, por ejemplo, si vos comprabas una propiedad y te encontrabas dinero, depende de dónde estaba, era del Estado o era tuyo, si estaba en el borde o en la acera, si estaba ya dentro de la propiedad. O sea, era tan normal en esa época esconderlo bajo tierra para cuidarlo, que habían hasta leyes al respecto, ¿no? Entonces sí, básicamente lo que vemos es que el tercer siervo lo que hizo fue decir, ya vamos a analizar algunos de los motivos de por qué lo pude haber hecho, pero básicamente lo que hizo es, mira, este tipo viene dentro de un tiempo, yo me aseguro
esto va a seguir estando acá cuando él vuelva y yo a lo mío. A mí lo que me llamó la atención cuando estuve analizando la parábola, que me gustó, fue que si se fijan, tanto al que de 5 pasó a 10 como al que de 2 pasó a 4, el amo le dice exactamente lo mismo. Los elogios son iguales, la recompensa es igual. Y eso, claro, porque Jesús no está preocupado en cuánto. Jesús no está preocupado en, mira, vos alcanzaste a 5 y él alcanzó a 20. Este es mejor. Este tiene una iglesia de 100 personas y este tiene una iglesia de 5.000. Pues, este es mejor. No. Tampoco yo estoy donando, no sé, 100, este está donando 3 millones. Pues, ¿viste? No, este es mejor. Bueno, qué bueno tener 3 millones para donar, ¿no? Los siervos fueron honrados por su fidelidad, no por la ganancia que obtuvieron. En 1 Corintios 3:8 dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a tu dedicación, conforme a tu entrega, no conforme a la cantidad. Y fíjense que el siervo, antes de pasar un poco a analizar más detenidamente cada uno, fíjense un poco que el siervo, el que no hizo nada, básicamente le dice a su amo, mira, yo tenía miedo, así que yo sé que vos sos severo, entonces yo lo escondo y a lo mío. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del amo? ¿Cuál fue? Hombre perverso y perezoso. El siervo decía conocer al amo. El siervo empezó a echar culpa, decía, yo sabía que vos eras así entonces. Sin embargo, el amo, conociendo el corazón real del siervo, le dice, vos sos perverso y perezoso. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que de los 3 siervos tenemos 2 que estaban muy enfocados en los negocios del amo. Tenemos 2 que estaban preocupados en decir, esto es lo que el amo me dejó, a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer crecer los negocios del amo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para hacer más fructíferos los negocios del amo? El amo no está acá, no me está viendo, va a volver dentro de un tiempo, pero yo, el tiempo que sea, que yo esté con sus recursos, voy a hacer todo lo posible para hacerlo mejor para él. Sin embargo, ¿qué tenemos en el tercer siervo? Capaz que por una forma de quedarse tranquilo, lo aseguró, dijo, mira, acá este dinero nadie lo va a tocar, y se empezó a enfocar en sus negocios, se empezó a enfocar en lo que él quería hacer, se empezó a enfocar en cuáles eran sus planes, sus deseos, sus pasiones, y los deseos del amo, afuera. Y esto ya me hacía pensar, ¿no? Todo lo que tenemos nos los ha dado Dios. Y cuando hablamos de recursos, está bien que la parábola hace mucha referencia a recursos económicos, porque habla de plata, de oro, de lo que sea, de inversiones, pero Dios a nosotros nos ha dado más o menos recursos de gran valor. Nos ha dado tiempo, nos ha dado relaciones, nos ha dado recursos económicos, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, habilidades, cosas en las que somos buenos, oportunidades. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Cuánto de lo que Dios te ha dado lo tenés ahí enterrado y estás a tu bola? Y estás a lo que a mí me interesa, a mis negocios, a mi carrera, en mis proyectos, en mis planes. ¿Y cuánto realmente estás agarrando y diciendo, reconociendo que todo es de Dios, diciendo, no, ¿qué tengo que hacer para Dios? ¿Qué de mis talentos, qué de mis dones, qué de mis recursos, qué de mi tiempo realmente se lo tengo que dedicar a Dios? Y entonces, eso me hacía acordar muchísimo a lo que hablaba Pablín, ¿no? ¿Y si lo que Dios te ha dado lo tenés ahí enterrado? ¿Qué estás dando? ¿Qué estás persiguiendo? ¿A dónde estás yendo? Antes de pasar al siervo que no hizo nada, me gustaría también detenerme un poco en los siervos que sí hicieron. Claramente,
no solamente que tuvieron la voluntad de hacer algo bueno, o sea, de ponerse manos a la obra con lo que su amo les había dado, sino que encima lo hicieron bien. O sea, si vos lo ves, bueno, el que tenía 5 pasó a 10, el que tenía 2 pasó a 4. Y eso también me hacía pensar de que también tenemos que, con lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser sabios en cómo lo administramos, ya sean tus dones, tus talentos, tus recursos, tu tiempo. Hay que ser responsable en cómo administras eso. Y no debemos creer, esto me gustó, que decía, planificar con cuidado y prudencia no es antagónico a vivir por fe. De hecho, la falta de planes para el futuro no es fe en absoluto, es pura necedad. Jesús mismo dijo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos se comiencen a burlar de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Y cuántas veces Jesús también decía, sean astutos? ¿No? Y entonces también un poco me hacía pensar y decir, ok, entonces tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber administrar. ¿Cuánto te estás capacitando para hacerlo? ¿Cuánto te estás capacitando para saber administrar tus recursos económicos más, menos que Dios te ha dado? ¿Cuánto te estás capacitando para saber administrar tu tiempo de la forma correcta para Dios? ¿Cuánto te estás capacitando para saber tener mejores relaciones, para saber ser más astuto en tu forma de actuar con la gente, si es que son los dones o talentos que Dios te ha dado? Y yendo a eso, ¿cuánto te estás capacitando en tus dones y talentos? A veces decimos, yo soy bueno tocando la guitarra, entonces voy a servir a Dios, y no tocamos la guitarra hasta el domingo que tenemos que tocarle. Y voy a decir, pero ¿cuánto te estás capacitando para hacer eso con excelencia? A veces decimos, es que no, el dinero me falta para todos lados, lo que sea, y vos decís, bueno, pero ¿cuánto de ese dinero no tenés porque realmente no tenés, y cuánto de ese dinero no lo tenés porque en realidad lo estás malgastando? ¿Cuánto del tiempo que decimos, no tengo tiempo? Y después te pones a ver, y si analizamos 2 minutos nuestra semana, el tiempo lo perdemos en 3 millones de cosas. Entonces, ¿cuánto te has puesto a realmente ser fructífero con tu tiempo y cuánto te has capacitado para hacerlo? ¿Entendés que todos esos recursos, tiempo, dones, talentos, dinero, no son tuyos? ¿Entendés que eso es algo que Dios te ha dado y te ha dicho, ojo, que te voy a pedir, te voy a preguntar qué hiciste con eso? Tenemos que ser conscientes de que la parábola dice, cuando el amo llegó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando el amo llegó? Pedir cuentas. Sentó a cada uno, lo miró a los ojos y le dijo, ¿qué hiciste? Y pasando un poco de nuevo al siervo que no hizo nada. Claramente el siervo no tenía ni su propósito claro, ni sus motivos claros, ni entendía su destino. Si se fijan, el final, la recompensa final es claramente una referencia al cielo y el infierno, ¿no? O sea, le decía a los que habían hecho, le decía, bien siervo fiel, ahora ven a disfrutar conmigo, y al otro, échenlo al lugar de llanto y rechinar de dientes. Y claramente lo primero que le faltaba al siervo es, no tenía su objetivo claro de cuál era su destino. Y también al momento de tener los recursos y enterrarlos e ir a la suya, es que no entendía su propósito como mayordomo del amo. Los otros que lo entendieron muy bien, apenas el amo se fue, dijeron, pues hay que poner a trabajar esto, hay que hacer algo con esto. Y el otro, nada, a mi bola. Y esto me hacía pensar en, los tres decían ser siervos del mismo amo, ¿no? Y justo esta semana estuve leyendo Tito y había un versículo que me pareció súper duro. Pablo le escribía a Tito y le decía, ojo con aquellos que profesan conocer a Dios,
pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra. Uf. Otro tierno. Pablo era muy tierno, la verdad. La verdad que he estado estudiando las cartas de Pablo y yo digo, este tipo a veces decía unas cosas que hoy en día capaz no gustaría mucho. Era un poco directo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y ahí lo tenemos el ejemplo claro en los 3 siervos. Los 3 profesaban conocer al amo. El último siervo, la excusa es, yo sabía que vos, como si lo conociera. Pero ¿quiénes de los 3, con sus acciones, realmente demostró que lo conocía? El tercer siervo decía conocer al amo, pero claramente no lo hacía. Si realmente hubiese entendido su propósito, si realmente hubiese entendido su destino, si realmente hubiese conocido las preocupaciones y metas del amo, si realmente hubiese entendido cuál era la labor que el amo quería para él, claramente no hubiese actuado como actuó. Entonces yo también, de nuevo, nos pregunto, ¿no? Supongo que todos los que estamos acá decimos conocer a Dios, supongo que todos los que estamos acá decimos seguir al mismo Dios, supongo que todos los que estamos acá decimos dar la vida por Dios. Ok, tus acciones, ¿qué dicen? El cómo invertís tu tiempo, ¿qué dice? El cómo invertís tus recursos, ¿qué dice? El cómo invertís tus talentos, tus dones, ¿qué dice? Si de repente vos estás en el trabajo y decís, mirá, no voy a hablar de Dios porque capaz pierdo mi trabajo, capaz pierdo oportunidades de ascender, quizás. Entonces yo digo, pues ¿qué preocupaciones estás siguiendo entonces? Si en la universidad también decís, no, mejor no hablo de Dios porque me empiezan a rechazar o van a ver qué piensan de mí o lo que sea. Entonces yo te pregunto, ok, entonces ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Compartimos las preocupaciones del amo o vamos a lo nuestro? Y lo que más me rayaba es que si ustedes se fijan, el siervo que no hizo nada estaba tranquilo. El tipo estaba tranquilísimo. El tipo enterró, hizo la suya, si le preguntaban en el medio, él estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto, de que cuando viniese el amo, allí iba a estar el dinero, de que no iba a pasar nada. Él estaba tranquilísimo. Y seguramente cuando se enfrentó con el amo se comió un revés que dijo, ¡bof! Entonces eso me raya porque digo, ¡wow! No nos vaya a pasar a nosotros, ¿no? De sentir que estamos bien, que con servir el desayuno o venir a tocar los domingos en la mañana estamos genial, que con el versículo diario que me estoy leyendo de YouVersion estamos perfectos y conocemos a Dios, de que todo perfecto y después cuando se nos siente Jesús enfrente y nos mira a los ojos y nos diga, a ver qué hiciste, salgamos mal parados. Entonces, yo te pregunto, ¿realmente tus preocupaciones son las preocupaciones de Dios? ¿Realmente tu enfoque es el enfoque de Dios? ¿Realmente tu día a día, tus hechos demuestran que sos un siervo de Dios? Y no quiero ser fatalista como si, que capaz, digamos, estás medio, ¿no? Capaz vos decís, mira, hay algunas cosas que sí, me preocupo día a día en querer obedecer a Dios, pero hay ciertas cosas que sí tengo enterradas. Y lo bueno es que todavía Jesús no ha vuelto, ¿no? En ese sentido. Aún tenemos tiempo. No es tarde. No es tarde para que lleguemos a nuestra casita, nos pongamos ahí a pensar y digamos, wow, ¿qué es lo que estoy teniendo enterrado que realmente debería sacar y empezar a ser fructífero para Dios? Quizás es tu tiempo, quizás son tus recursos económicos, quizás es una oportunidad que tenés con los recursos que tenés, quizás es alguna amistad, quizás es tu trabajo, tus estudios, no lo sé. Dios a cada uno le dio, según a él se le dio la gana. Capaz sea más, quizás sea menos, no importa. Y no,
no nos comparemos, porque ahí alguno podría decir, bueno, pero ¿por qué a uno le dio 5 y al otro le dio 2? No importa. Eso, de Dios es todo, Él hace lo que quiere, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Eso sí nos compete. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con lo poco o mucho que Dios nos dio? Eso sí nos compete. Entonces no vayas a compararte, pero sí pregúntate, ¿qué es lo que deberías estar haciendo que no estás haciendo? Dios es amor, pero es justo. Él ama, pero exige. No creas que da igual tu vida y el cómo estás viviendo. Él va a pedir cuentas. ¿Qué piensan? Como dice Paulín, quiero escucharos. Aquí probando. ¿Querés? Luego. Bien, lo que más todavía me sigue de esta parábola como llamando la atención es que no es un cuadrado. No, que el final, ¿no? Un poco lo digo como que lo echa la miércoles al último y me queda, sigo pensando en eso y estaba pensando en que qué importante es saber cuál es el negocio del padre, ¿no? ¿Por qué está tan celoso de su negocio al punto de echarlo y decir, quítenle todo, no me sirve, inútil, pum, para otro lado? Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta si lo pasamos a nuestra vida, ¿no? Porque podemos hacer mucho hincapié en nuestros talentos, en nuestro tiempo, esto y lo otro, pero capaz si nunca entendemos cuál es el negocio del Padre, da igual si tengo 2 o 3, es decir, estoy trabajando para Él. Y creo que no tiene que ver mucho con más talentos o con algo físico o con construcciones, sino tiene que ver con vidas, ¿no? Y ahí entiendo por qué Dios puede ser tan celoso y puede reclamarnos tanto, porque el privilegio y lo que Él te dio justamente no es para que lo guardes, sino es para que otras personas tengan el privilegio de ser parte de su familia y llegar a Él. Entonces, si tenemos ese lugar de honra, es simplemente para llegar a otras personas. O sea, para mí directamente, en lo personal, mi conclusión es que se trata de vidas, se trata de otras personas que son esclavas del pecado o están solas o no tienen a Jesús y necesitan, o sea, el gran negocio de Dios son las buenas nuevas, es a lo que vino Jesús por nosotros y por toda la humanidad y dice, quiero que sean parte de esto. Entonces, si me voy y no hicieron nada, o sea, no entendieron ni a Dios, ni a mí, ni el propósito para lo que vine. Entonces, en esas condiciones sí me queda mucho más, empatizo mucho más con la parábola. Digo, bueno, es que sí, porque Dios me está reclamando algo importante, ¿no? Que son otras vidas. Y yo no puedo ser ni egoísta ni perezoso con eso. Sí, lo conocieron. Muchas gracias, Matu, porque sí, vos sabés que, claro, yo digo, los negocios del Padre, pero claro, ¿cuáles son? ¿Cuál es el llamado que nos hizo Dios, Jesús, a todos? A ser discípulos, las buenas nuevas. Ese es el enfoque, ¿no? Totalmente. Gracias, Matu. Me gustó mucho. Y también, claro, yo lo pienso, digo, ¿por qué es tan estricto? Porque al final la vida de las demás personas para Dios vale mucho. Y ver que Dios te ha dado vos cosas para hacer y no lo estás haciendo. Y también pensaba en los dones. Siempre que la Biblia habla de dones, fíjense que es como muy interesante, como siempre es como para bendecir. Siempre el enfoque de los dones es para ser de bendición. Muy bueno, Matu. Me gustó. ¿Algún otro? Bueno. Las mujeres ya no lloran. Perdón. Cada vez que tiene un micrófono al lado lo hace. Vale, la primera vez para mí. Vale, estaba pensando
en que en primer lugar, no sé por qué no puedo evitar tener mucha compasión con el tercer siervo, porque yo soy ese tercer siervo muchas veces. Y, a ver, que me he hecho notas para decir lo que quiero decir, porque luego me disperso. O sea, el siervo tercero tenía una visión distorsionada del amo. Él dice, cosechas donde no siembras y tal, ¿no? Y de hecho el amo le dice, tú dices o tú sabes, tampoco es como que le dice, yo soy esta persona, pero le dice el amo al siervo, partiendo de que tú me ves así, ni siquiera has actuado acorde a esa visión, porque si tú me ves, si tú entiendes que soy un dios así, o sea, un amo así de tirano, digamos, ¿no? Hubieses al menos metido el dinero en el banco. O sea, yo no sé si habéis mirado cuentas bancarias, yo he estado mirando últimamente, y no hay ninguna cuenta de ahorros que te ofrezca una rentabilidad que no sea ni la mitad de la inflación, que es decir, no me voy a poner a dar una clase, pero, o sea, tú estás perdiendo dinero, o sea, tú siempre que inviertes, dejas el dinero en el banco, pierdes, porque al final el precio sube, o sea, los precios suben más de lo que el banco te da en intereses, ¿no? Entonces, yo estaba pensando, yo soy ese siervo muchas veces porque tengo mucha aversión al riesgo, me da miedo perder mi dinero, perder mis cosas, me da miedo la inseguridad. Y yo pensaba, el amo le pide que al menos lo hubiese metido en el banco, que era como ibas a perder poder adquisitivo, ibas a perder, pero al menos no tanto, ¿no? Te iban a dar algo de interés. Y yo pienso, ¿qué significa ese banco como cristianos? ¿Qué significa la cuenta bancaria? Significa que quizás tienes miedo y quizás estás en un momento en el que te cuesta horrores por lo que sea en tu vida invertir y trabajar y poner tus dones en servicio a Dios. Quizás estás en un momento ahora mismo en el que no estás a tope de decir sí, voy a hacer todo, pero al menos ¿cómo decirte? No dejes que el miedo se apodere de ti, no te desligues, sigue viniendo, sigue siendo parte. Y estaba pensando qué significa esa cuenta bancaria, ¿no? Quizás significa que simplemente ven los domingos, no tires la toalla, no pases de todo, porque a ver cómo lo explico. Porque al menos es algo, al menos estás ahí, al menos quizás necesitas un tiempo para saber invertir, o sea, saber cómo invertir y trabajar, pero no tires la toalla, no actúes por miedo, no pases de todo, sino que al menos ven y sé parte. Y luego estaba pensando en otra cosa, y es que los siervos 1 y 2, sí, muy bien, han conseguido un montón de beneficios, maravilloso. ¿Se acordaron del siervo 3? O sea, si yo soy siervo 1 y siervo 2 y tengo una visión correcta de cuál es mi propósito, ¿no? Y cómo servir y agradar a mi amo, también querría que el siervo 3 tenga beneficio, porque yo no quiero que mi amo pierda ni siquiera un talento. ¿Dónde estaban el siervo 1 y el siervo 2 cuando vieron que el siervo 3 tenía miedo y enterraba el dinero? Y yo pienso, quizás también tenemos que acordarnos de las personas que quizás están aquí o vienen de vez en cuando o vienen pero parece que no se sienten cómodas o que tienen miedo, para ser apoyo y enseñar y animar y decir, mira, yo estoy haciendo esto y está dando todo este beneficio, te animo y te ayudo para que con lo que Dios te ha dado también lo puedas hacer. ¿Alguna idea más? Yo tengo, pero es que no quiero predicar. No importa, dale, Paulín. Por algo soy el pastor. Capítulo 25 está englobado en un contexto muy claro y específico de Jesús hablando de los últimos tiempos. Capítulo 24 habla de esto y el 25 lo ilustra con diferentes enseñanzas que tienen que ver con el estilo de vida que tenemos, ¿no? Por eso habla de las 10 vírgenes, del juicio final, etc. A mí siempre me ha llamado la atención este pasaje por el versículo que se saca de contexto de porque has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Esa idea de que si eres fantástico, pues en lo mucho te pondré. Nos encanta ascender, nos encanta... En lo mucho te pondré. Nos encanta...
todo lo que tiene que ver con nuestra idea personal de progreso, de éxito, de mejora, de crecimiento, nos encanta. Ahora, nos cuesta mucho ser fiel, me cuesta mucho ser fiel, me cuesta mucho ser constante, me cuesta mucho ser perseverante, no solamente con las cosas de Dios, sino conmigo mismo. Mariana decía, aunque los domingos sean, ¿no? Bueno, yo en mi caso no es por los domingos en sí, sino cuando voy al gimnasio. Pues voy al gimnasio, me señaláis, porque nunca nos vemos allí, pero solo me ve Luis. Me ve las taquillas para cambiarme y ya está. No sabe lo que he hecho realmente, pero bueno. Pero yo mismo en el gimnasio digo, venga, 2 minutos más. O sea, 2 minutos más, porque bueno, a lo mejor no va a significar que voy a bajar todo el peso que quiero, pero algo me he llevado. Y en esa constancia es cuando veo la presencia de Dios también en mi vida. Y digo, uno de mis mayores temores, de verdad, de mis mayores temores, es cuando llegue el día donde el propio Dios empiece a sentarse conmigo, me mira a los ojos, como tú decías, y me dijera, ok, ¿qué has hecho? Y yo le diga, oh, Señor, soy Pablín. O sea, tú sabes, he podido viajar a diferentes países, he predicado tu palabra, he querido ser bueno con la gente de mi al lado, he estado todos los domingos en la iglesia, he hecho todo lo que normalmente una persona que cree en Dios debería hacer, ¿no? Y Jesús, yo seguro que me mira y me dice, no te has enterado de nada, tío. No te has enterado de la pregunta. ¿Qué hiciste? Y eso me enseña también un poco las mismas 3 preguntas que Jesús le dice a Pedro. ¿Me amas? Y Pedro le dice, claro que sí, Señor. Claro que te amo, tú lo sabes, ¿no? Y fue justamente después de traicionarlo por 3 veces. Y le vuelve a decir Jesús, apacienta mis ovejas. No, pero ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes, ¿no? Que yo te amo de corazón, de verdad. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, ¿me amas? Y dice que Pedro se sintió hecho polvo, porque no creía entonces que Dios, Jesús, le estaba siendo sincero o reconociendo. Pero vuelve a decirle, apacienta mis ovejas. Tío, creo que hay una vida en abundancia que no estamos sabiendo vivir. Creo que hay una vida en abundancia que no va con cuántas reuniones vengo, ni en cuántos servicios puedo cantar o cuántas veces he predicado, sino en las pequeñas cosas donde Dios se muestra en mi vida, en mis relaciones con mi mujer, con mi hijo. Yo tengo que ser responsable de la crianza de un niño que vive en un mundo como el que sabéis. Y yo quiero que mi hijo tenga la presencia de Dios en su vida, pero no de una manera religiosa, sino real. Y hay una vida en abundancia, escondida, solamente para aquellos que quieren seguir buscando. Y eso hay que pelearla. Eso hay que pelearla. Y yo quiero que Dios el día de mañana me diga, buen siervo fiel. Porque has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y estoy deseando que llegue ese día y que Dios no encuentre, va a encontrar cositas feas, pero me perdona a través de lo que Jesús ha hecho. Y por su gracia y su misericordia puedo empezar a vivir ahora esa vida en abundancia que no tiene que ver con miedos, ni con fracasos, ni con juicios, ni conmigo mismo, ni con lo que las otras personas piensen sobre mí, porque Dios me ve libre, me ve lleno y con las oportunidades de dar. Tengo más cosas, pero no voy a seguir. No. Que me hacía pensar, Pablín, viste cuando vos decías, en lo mucho te pondré. Creo que a veces el error es que consideramos mucho. Porque si se fijan, a mí siempre me parece súper interesante la vida de los discípulos, los que estuvieron más cerca de Jesús y que más tenemos retratado en la Biblia. ¿Quién es uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento? ¿Cómo terminó Pablo? Pablo terminó sintiéndose solo, pidiéndole una manta a Timoteo porque estaba en la cárcel pasando frío y le dice, mirá, voy a pasar el invierno y creo que los únicos recursos que voy a tener van a ser 3 libros, una manta y con eso existo. ¿Quién fue uno de los únicos discípulos que no murió como mártir? Juan. ¿Cómo murió Juan? Exiliado en una isla, con frío solo. ¿Cómo murieron el resto de sus discípulos? Crucificados, algunos boca abajo.
Algunos. Entonces yo me pregunto, ¿qué es mucho? ¿Qué es mucho? Si ustedes se fijan, Pablo cuando se estaba muriendo ahí, que vos decís, este tipo tuvo de todo menos éxito, a nuestros ojos, el tipo estaba ahí en los últimos días contento, gozoso, sabiendo que todo lo que hizo, lo hizo para Dios y cumplió. Murió con gozo. Si ustedes se fijan que siempre me equivoco, ¿quién es el que murió de vuelta? Dicen que el tipo dice, a mí no me crucifiquen así porque no merezco estar como Jesús. Pues sí, esos tipos tenían su éxito, era tan distinto a lo que nosotros hoy consideramos como éxito, que entonces ahí es cuando todo cobra sentido. Si te das cuenta, Pablo, el impacto que tuvo Pablo, capaz que el mucho fue que el tipo fue tan fiel cuando tenía el alcance a 3 personas que ahora millones y millones de personas estudiamos sus palabras. Juan murió ahí, sin embargo, ¿cuántos estudiamos el Apocalipsis y todo lo que él enseñó? Que lo escribió también estando ahí en soledad. Entonces creo que es cuando nos sacamos el chip del éxito social, creemos que el éxito cristiano es tener una iglesia de 8.000 miembros, la Duster y no sé, lo que sea. Pero ¿qué es el éxito realmente para Dios? ¿Qué es lo mucho realmente para Dios? ¿Y qué es ese éxito realmente en Dios que estamos persiguiendo? Ahora sí. No voy a cantar. Bueno, es que básicamente lo han dicho todos ya, pero como que me llevo muy claro el día de hoy de que no podemos actuar con miedo. El verdadero amor echa fuera todo temor y ni siquiera puedo cuidar realmente mis dones y ser constante si lo hago con miedo o por miedo. Realmente, como decía Matu, es conocer bien a mi amo, conocer bien a Dios, cómo es su amor por mí y conocer bien sus negocios, ¿no? Y también estaba pensando en qué pena cuando, yo me incluyo, a veces pensamos que los dones y los talentos son para la iglesia y para que se queden en la iglesia. Eso es súper triste, súper triste. Y los negocios de Dios, pues precisamente no se basan en eso, ¿no? Dios no quiere que se quede solamente en la iglesia, ¿no? Entonces, capaz podemos, o yo me voy de aquí como reflexionando y diciendo, vale, pues cómo puedo trabajar y usar mis dones fuera, en ayudar a la gente de fuera, en acompañar a la gente de fuera, y no sé, creo que al final pues es conocer el corazón de Jesús y de nuevo replicar cómo Jesús era, ¿no? Y creo que algo que también estaba reflexionando es la persona, bueno, después de Dios, la persona de la que yo más amor recibo es Aarón. Y mientras yo más conozco a Aarón... Lo dices porque está en micro, ¿no? Sí, te amo, Aarón. Pero bueno, mientras más amo a Aarón, es como que menos me cuesta ser constante. Es como que más me nace solo. Y vienen un montón de pruebas y un montón de situaciones que tú dices, ¡oh, qué impotencia! Pero lo referente al amor es como, sí, son sacrificios, pero que disfrutas muchísimo y que mereces la pena porque estás en un amor seguro, ¿no? Entonces, como tú estabas hablando, tenemos ejemplos de discípulos que dieron su vida y es como, ¿cuánto dieron por que un alma y una persona pudiera experimentar el amor verdadero, ¿no? O sea, súper heavy. Entonces, bueno, no sé, solo eso. Luego os canto. Bien, y como último, y ya terminamos, es que pensaba, no estamos solos. A diferencia de la parábola que el amo se va y hasta que vuelva pues a la nuestra, tenemos el Espíritu Santo. Está Dios con nosotros. Entonces, referente al miedo es no tengamos miedo, que Él nos guía y nos enseña. Si Él nos dio recursos y también nos va a dar la sabiduría para poder gestionarlos. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a dedicarle el tiempo para hacerlo. Que le dediquemos el tiempo en oración para buscar a eso y pedírselo a Dios.
y que realmente lo pongamos en práctica. Pero no hay lugar para el miedo porque Dios no está con nosotros. Y parece muy cliché y hasta me da hasta vergüencita como decirlo. Que no tienes miedo porque Dios está contigo. A ver, pero es que si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y salen ahí chispas. Pero es que es verdad. Es que es verdad. Dios quiere moldear nuestro carácter, quiere enseñarnos para que seamos cada vez mejores administradores de lo de Él. Pero también tenemos que estar dispuestos a ser esos siervos fieles ante Él. ¿Que la vas a cagar? Pues 1000 veces, seguramente. ¿Que te vas a equivocar? Sí. ¿Que no vas a hacer lo correcto a veces? Sí. Pero también supongo que es parte del plan, ¿no? ¿Eso fue tu panza? ¿La escuchaste yo? Mejor, creo que eso es hora de terminar para ir a comer. Pero primer aviso. Pero bueno, eso. Espero que Dios les esté hablando y que podamos realmente empezar o seguir siendo esos siervos fieles a Dios y que llegado el momento nos mira a los ojos y nosotros estemos todos tranquilos ahí esperando a Él. Buen siervo fiel.